Números capítulo 11 versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó amargamente a oídos del Señor. Lo oyó el Señor, y se encendió su furor, y un fuego del Señor ardió contra ellos y consumió un extremo del campamento. El Señor todo lo oye y todo lo ve. No es lo mismo pecar porque tienes un deseo carnal, ya sea por un vicio o deseo egoísta de satisfacción propia, que pecar por una rebeldía en contra de Dios mismo. Aunque pecado es pecado no importa su proveniencia, pero usualmente un pecado por rebeldía abierta en contra de Dios proviene de un corazón endurecido, y de eso sabe Satanás. A ese nivel el enemigo de las almas quiere que todo ser humano caiga, a un punto del cual es casi imposible regresar. El que llega a ese punto, deja de escuchar la voz del Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. Muchos comentadores bíblicos creen que los de la multitud mixta, que salieron de Egipto junto con los israelitas, eran los que estaban localizados en los extremos de los campamentos. También creen que eran ellos los que incitaban al pueblo en murmurar y quejarse sobre el trato de Dios con ellos en el desierto. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. No se unan en yugo desigual con los no creyentes. ¿Por qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Amós capítulo 3 versículo 3. ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Números capítulo 11 versículos 2 y 3. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Taberad, porque el fuego del Señor ardió contra ellos. Todos nosotros hemos sido rebeldes hasta cierto punto y de algún modo, pero no debemos abusar de la misericordia y paciencia del Señor en sus intentos para salvarnos. Dios no contenderá para siempre con el hombre, y no es que Él no quiera, pero Él sabe que muchos no aceptarán su invitación no importa lo que Él haga. Un día se cerrará la puerta de la gracia. Nosotros no merecemos ser salvos por nuestras rebeliones y pecados. Cristo, nuestro sustituto, tomó nuestro lugar en la cruz para librarnos de la muerte segunda. Pero solo aquellos que aceptan su regalo de amor hallarán misericordia. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por los 1000 años. Cristo, con su sacrificio, nos libra de la ira de Dios y del lago de fuego si aceptamos su sacrificio. Jesús intercede por nosotros para que no seamos consumidos. Como nuestro abogado defensor nos libra del lugar Taberad. Zacarías capítulo 3 versículos del 1 al 7. Después me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. El Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor, quien ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba delante del ángel, vestido con vestiduras sucias. Entonces el ángel habló y ordenó a los que estaban delante de él, diciendo, quítenle esas vestiduras sucias. Y a Josué dijo, mira que he quitado de ti tu iniquidad y te visto con ropa de gala. También dijo, pongan sobre su cabeza un turbante limpio. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron con sus vestiduras. El ángel del Señor estaba de pie. Y el ángel del Señor advirtió a Josué diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y guardas mi ordenanza, tú también gobernarás mi casa y guardarás mis atrios. Y yo te daré libre acceso entre estos que están de pie. Josué es, en hebreo lo que Jesús es en griego, significan lo mismo. Cristo, nuestro sumo sacerdote, tomó sobre sí los pecados del mundo, manchando así su inmaculada vida. Aunque el Josué de estos versículos es un tipo de Cristo, también representa a todo cristiano que está dispuesto a entregar su vida a Jesús. Estos pasajes nos dan a entender que cuando nos entregamos a Cristo, Dios nos ve como si fuéramos Jesús, y no como un pecador. Segunda de Corintios 5:21.
Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:27, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Números capítulo 11 versículos del 4 al 6. Entonces el populacho que había entre ellos se dejó llevar por la gula. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestro apetito se reseca, ya que no hay ante nuestros ojos más que el maná. El populacho es otro nombre para la multitud mixta. Ellos se dejaron llevar por la glotonería, por sus deseos carnales. Esto es un vivo cuadro del estatus en que se encuentra nuestro mundo hoy. El egoísmo se concentra en la satisfacción propia, sin importar lo que está bien o mal. Después que el yo quede satisfecho, lo demás no importa. Primera de Corintios capítulo 10 versículos 5 y 6. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron. Gálatas capítulo 5 versículos del 16 al 23. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El pueblo se acordaba de lo que tenían en Egipto, pero se olvidaron que allí eran esclavos. En estos tiempos nos divertimos con los placeres de este mundo, con los entretenimientos que Satanás nos tiene envuelto, tiempo que no se lo dedicamos a Dios ni a nuestro prójimo. Muchos cristianos miran hacia atrás pensando en los placeres del pasado antes de su conversión y con deseos en regresar. Si ceden al deseo y regresan son como la semilla que cayó en los espinos. Mateo capítulo 13 versículo 22. Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y queda sin fruto. Muchos prefieren ser esclavos del pecado y seguir disfrutando de los placeres temporales mientras puedan. Lucas capítulo 17 versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. El sermón más corto de Jesús habla de una persona que su cuerpo estaba en un lugar mientras su mente estaba en otro. Hay muchos que han salido del Sodoma y Gomorra espiritual, pero el Sodoma y Gomorra no ha salido de ellos. Siguen siendo esclavos de ese lugar de pecado. Y si fuera poco, se quejan del cuidado y protección que el Señor ha tenido de ellos mientras traviesan por este mundo oscuro, mientras pasan en este valle de sombra de muerte. Se quejan como lo hizo el pueblo cuando se quejaron del maná. Roguemos a Dios que abra nuestros ojos y que seamos agradecidos del cuidado que Dios ha tenido con nosotros mientras atravesamos por este mundo. Dios te bendiga, hoy y siempre.